Bienvenidos a Educación y Reforma en Bolivia, entre la inclusión y la exclusión, un podcast donde exploraremos la revolución de las reformas educativas en Bolivia, desde la primera reforma liberal hasta la reforma del nacionalismo revolucionario. Para entender la historia de la educación en Bolivia debemos remontarnos a finales del siglo XIX, cuando el país buscaba modernizarse. Siguiendo los modelos europeos, la reforma liberal impulsada entre 1890 y 1920 tenía como principal objetivo la creación de una ciudadanía instruida y leal al Estado. Aunque la educación era promovida como gratuita y laica, en la práctica estaba restringida a ciertos sectores. La castellanización se impuso como un mecanismo de asimilación cultural, lo que llevó a la marginación de las lenguas y conocimientos indígenas. Contexto histórico y primera reforma liberal. Para extender la historia de la educación en Bolivia, debemos remontarnos a los finales del siglo XIX, cuando el país buscaba modernizarse, siguiendo los modelos europeos. La reforma liberal impulsada entre 1890 y 1920 tenía como principal objetivo la creación de una ciudadanía instruida y leal al Estado. La reforma liberal se centró en la expansión de la educación primaria, aunque con grandes limitaciones. Se establecieron escuelas urbanas y normales para la formación de docentes, pero el acceso a la educación seguía siendo muy desigual, especialmente para la población indígena. Aunque la educación era promovida como gratuita y laica, en la práctica estaba restringida a ciertos sectores. La castellanización se impuso como un mecanismo de asimilación cultural, lo que llevó a la marginación de las lenguas y conocimientos indígenas. El objetivo no era solo alfabetizar, sino moldear una identidad nacional homogénea. Sin embargo, la exclusión de las lenguas indígenas significó que la mayoría de la población rural no tuviera acceso real a la educación. La reforma del nacionalismo revolucionario, 1955. Con la Revolución Nacional de 1952, Bolivia dio un giro en su política educativa. La reforma educativa de 1955 buscó masificar la educación y llevarla al campo, reconociendo la deuda histórica con la población indígena. Esta reforma marcó un cambio significativo. La educación se volvió un derecho y el Estado impulsó la creación de escuelas rurales. Se buscó vincular la educación con el desarrollo productivo y la independencia económica. Sin embargo, la castellanización surgió el eje del sistema educativo. Aunque ahora los indígenas tenían acceso a la escuela, debían hacerlo bajo un modelo ajeno a sus realidades culturales y lingüísticas. Nuestros abuelos fueron obligados a aprender el español y a abandonar su idioma tradicional. No se valoró el conocimiento de las comunidades, lo que hizo que la educación siguiera siendo una herramienta de exclusión. Fracaso relativo de las reformas. A pesar de los esfuerzos por masificar la educación, las reformas no lograron reducir significativamente el analfabetismo ni mejorar la situación económica de las comunidades indígenas. ¿Por qué fracasaron en gran medida? El problema principal fue que la educación siguió siendo un modelo impuesto, sin considerar la diversidad cultural. Además, la inversión en infraestructura y capacitación docente fue insuficiente. La falta de adaptación a las necesidades de los pueblos indígenas y la necesidad de un enfoque centralista impidieron que estas reformas cumplieran sus objetivos de inclusión y desarrollo económico. Consecuencias y desafíos actuales. Hoy en día la educación en Bolivia